Continúe bendiciendo, seguir tu caminar, decía al final de la alabanza, seguir sin desmayar. Aleluya. Que en esta tarde podamos todos estar bendecidos, sentirnos agradable de estar en la casa de Dios. Vamos a estar abriendo allí la Biblia en Segunda de Timoteos. Vamos a quedar ahí en el capítulo, Segunda de Timoteo, capítulo 1, ahí. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Vamos a estar leyendo 4 textos. Ahí nos vamos a salir del librito ahí, de la página primera ahí del libro de Timoteo. Amén. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Gloria a Dios. Voy a estar leyendo de 2 textos bíblicos, porque así lo hacemos más cortita, porque así en menos de 20 minutos tenemos que terminar este mensaje para que tu espíritu, tu alma puedan salir bendecidos de acá. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 2. Voy a estar leyendo 2 textos, de primera ahí nomás, de cogidita. Por lo cual, asimismo, padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído. Estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe, amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito, porque el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ahí en el número 2 y en el 9 dice, 2 y 9. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce al Señor lo suyo, y apártese de iniquidad todo aquel que invocare el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino que también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros son para usos viles. Así que si alguno se limpiare de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz con los que de corazón limpio invocáis al Señor. Pero desecha las cuestiones insensatas, sabiendo que engendran contienda. Puede tomar sus asientos ahí. Justamente el apóstol Pablo dedicó el capítulo 1 y el capítulo 2 de Timoteo, todo para darle su último enseñamiento, su último aprendizaje a Timoteo, y por lo tanto él lo exhortó primero como soldado de Jesucristo, lo exhortó como obrero aprobado y lo exhortó como que cumpliera una obra de evangelista. El apóstol Pablo sabía que ya estaba por cumplirse su tiempo, y resulta que él sabía que Timoteo tenía un padre griego, que de los griegos evidentemente, vamos a decir un griego, para que sepas lo que significa un griego, y madre cristiana o judía, quiere decir que el padre no era evangélico. Pero sí su abuela Loida y su madre Enoice, ellas sí eran evangélicas. Adoctrinaron y enseñaron las escrituras a Timoteo desde pequeño. Su abuela Loida adoctrinó y enseñó a Eunice, su hija, hasta que ella embaraza, tiene su hijo,
y lo que ella aprendió de la mamá, enseñó también a su hijito. Eso cuando tenemos una buena raíz evangélica, no hay nada que pueda romper y traer perjuicio a la persona. Es como aquel que nace, evidentemente, entre comillas, de buena familia, de buena cepa. No es necesario tener plata o tener alguna influencia política o alguna influencia en el gobierno o algo para tener buena cepa, sino que Timoteo nació de una madre judía, y justamente cuando aparece el apóstol Pablo, ellos se conectan. De tal manera que el apóstol Pablo en la última carta esta de Timoteo manda un mensaje dando un saludo a Eunice y dando un saludo a Loida, porque los tenía como alta estima a ellos dos. Acordate que el apóstol Pablo exhortó a Timoteo como diciendo, Timoteo, trata de primero ser un buen obrero, aprobado para Dios primeramente, después ser un buen soldado de Jesucristo y cumple tú la obra de evangelista para poder predicar la palabra a tiempo y afuera de tiempo. No hay como equivocarse. Cuando salís de una buena cepa, tenés un buen testimonio, ya tenés un legajo que te viene dando buenas doctrinas, buena palabra, buena enseñanza, te trayendo buena actitud, para que uno no sea mañoso. A veces, cuando no tenemos una buena influencia dentro de la familia, porque los padres son esto o la madre es esto, la generación tiende a balancearse para la derecha o tiende a balancearse para la izquierda, y casi muy poco camina por la hacienda hacia adelante. Pero Timoteo, él tenía una abuela que fue instruida judaicamente, era judía, y enseñó a su hija, y su hija enseñó a su hijo. Y eso es bueno. A veces mi padre es evangélica o mi madre es evangélico y yo no quiero saber nada del evangelio. Estás muy equivocado. Te voy a decir una cosa, estás totalmente equivocado, porque no sabes la casta que hay en un cristiano o en una cristiana que sirve a Jehová. Eso te va a traer bendición, te va a traer salvación y te va a traer vida eterna. ¿Qué más querés? Entonces allí sigo leyendo ahí en el mismo texto, en el capítulo 3 de Timoteo. Ahí seguimos en el capítulo 3 de Timoteo. Dice, también desecha saber esto, que en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interpretantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infaustuos, amadores de los deleites más que de Dios. Y después ahí en el 12, en el 3 mismo dice, pero persigue tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de que has aprendido a que desde tu niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación, porque la fe que en Cristo Jesús, toda la escritura es inspirada por Dios
y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El apóstol Pablo quiso apresurarse en palabras para dar su último legajo a ese obrero aprobado, a ese soldado bien puesto de Jesucristo, a ese futuro evangelista que estaba a punto de predicar. Él le instruyó como último: tienes que huir de esas cosas que no son buenas para ti. Y lo soltó fuertemente, pero con amor y con cariño, como tiene que ser la palabra de Dios, amor y con cariño. Y entonces el apóstol Pablo hace de cuenta que Pablo le estaba hablando a Timoteo cuando leí esas palabras, que cumpliera eso, la palabra como evangelista. Lo que yo saqué de esos 4 textos que leí fueron el núcleo, que es lo mejor. La primera palabra: guarda el buen depósito por el cual el Espíritu Santo que mora en vosotros. Guarda el buen depósito. ¿Qué es el buen depósito, evangelista Pedro? El buen depósito son las buenas palabras y los buenos consejos que te dieron. Ese es el buen depósito. Porque acá nadie habló de plata. El buen depósito es la buena palabra que has recibido de tus intercedentes, tu abuela, tu padre, tu madre, que fueron cristianos primero que ti y te dieron de lo mejor para que tú fueras un hombre de vergüenza a la cara, una mujer. Tu vecino, me expresé bien. Vamos a la segunda: desecha las cuestiones necias que estás sabiendo que engendran contienda, que tienes que desechar las palabras necias. No hay que entrar en pleitos, discusiones, palabras que te pueden enroscar y te pueden dejar mal visto como un hombre de Dios, como una mujer de Dios. Tienes que huir de ella. Ese es el núcleo de la última palabra. El apóstol Pablo quería, no sé, meter no a fuerza, sino que meter con sabiduría a Timoteo. Y es lindo cuando alguien te dice un buen consejo y tú puedes seguir, analizas el consejo y después seguís. En el tercero ahí, y en la parte de abajo: que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Perfecto, preparado para toda buena obra. ¿Cómo es eso de perfecto? Bueno, la Biblia dice que vamos camino a la perfección. Que vamos camino a la perfección. Y tenemos que seguir adelante con las enseñanzas que la Biblia mismo, la palabra de Dios mismo, ella te enseña. Acordate nuevamente que Timoteo fue adoctrinado por su madre, y su madre a su abuela Eloisa, su abuela. Amén. Y entonces eso, tenemos que estar totalmente arraigados en la palabra de Dios, si no, no vas a tener cómo huir de las cosas juveniles que atacan al ser humano cristiano. La cuarta y última, ese es el núcleo de todo lo que yo leí: aléjate de los que tienen apariencia de piedad y niegan la eficacia de la palabra. A ellos evítalos. El otro día fui a la casa de un pastor. Estábamos conversando y justo ahí estaba otro pastor que era seminarista, brasilero, ¿no? Estábamos conversando y él dice: ¿te puedo hacer un reportaje? Y yo digo: sí, puede ser más. Bueno, sacó su celular y empezó a hacer un reportaje y a hacerme preguntas. Y entonces empecé a hablar. Y después que terminé el reportaje,
Él me empezó a querer hablar ciertas cosas y yo dije, ¿cómo es esto? En una que nosotros nos coordinamos fue la parte de Elías, que Elías fue alimentado por un cuervo. Y entonces él dice, ¿sabes que Elías no fue alimentado por un cuervo? Elías fue alimentado por personas que vivían en el desierto. Y ahí, pará, ya no hables más. No vamos a estar de acuerdo. Elías fue alimentado por cuervo. Y no hay vuelta de hoja. La palabra cuervo es aparecida 7 veces en la Biblia. Y Jesús mismo mencionó la palabra cuervo. Jesús mismo mencionó. La Biblia, cuando se trata de las escrituras, ella es clara para ti. Ella no va a decir una cosa y va a representar otra. Ahora, si el judaísmo tiene por tendencia decir que eran otra clase de desterrados que estaban allí, que alimentaron al profeta, no tienes que creer. Entonces, cuando uno va a la raíz, llamas por teléfono y dices, para el máster, decime una cosa, la iglesia tanta cree que fue los árabes que alimentaron a Elías o que fue el cuervo. Nosotros tenemos por costumbre de enseñar que Elías fue alimentado por el cuervo. Y no hay vuelta de hoja. Hay ciertas doctrinas. Por eso el apóstol Pablo citó tanto a Timoteo para que no se dejara envolver con esas manipulaciones. No son ningún árabe que alimentaron al profeta Elías. De mañana le traían carne y pan, y de tarde le traían carne y pan, y él bebía de la rocha de Noé. Fueron los cuervos. No sé cuántos cuervos serían, pero el profeta se llenó de mañana y se llenó de tarde. Alimentó aquella guata de él, aquella panza de él. Se sació bien de comida. Y nosotros no tenemos que estar dando nuestros oídos a esas doctrinas falsas que te quieren engañar. Ahora, solo porque alguien dice yo soy un pastor o soy un evangelista como tú no vas a tener que creer en esas cosas. Anda a la palabra, anda a la investigación, y si tenés alguna duda, llama al pastor. Informate, pero no te pases en esas doctrinas engañadoras. Como dice, algunos niegan la eficacia de la palabra y niegan las escrituras. En este tiempo está peligroso inclusive para nosotros. Ya cuando él me dijo esto, ya me dijo de la burra de Balaam, y esto para. Hablemos otra cosa, pero no de las escrituras. Porque tus hechos y tu palabra no es la misma que la mía. Y él dice, te enojaste. No me enojé. Tu doctrina es distinta que mis enseñanzas. Yo predico la Biblia en la Reina Valera 1960. ¿Y tu Biblia cuál es? Yo tengo también la Biblia Reina Valera. Bueno, si tenés la Biblia Reina Valera, cuando venga, pase de la frontera ahí de Santana del Libramento para acá, predicame con la Reina Valera. No predico con otra Biblia. Y él ya. Por eso el apóstol Pablo fue tan cortante con Timoteo. Le tuvo que soltar a Timoteo. En estos tiempos son tiempos peligrosos, que hasta nosotros los evangelistas corremos peligro de contaminarnos con alguna cosa que no es la palabra de Dios. Y corremos peligro de contaminarnos. Así que en esta noche, que tus oídos hayan estado atentos a esta palabra. Inclusive, si alguno, como dice Gálatas 1:9, si alguno os predicare diferente evangelio de este que habéis recibido, seas anatema. Eso dice Gálatas, que seamos anatema, que no le creamos, no le prestemos nuestros oídos para escuchar esas palabras que no van a ser edificantes, a su vez te van a romper. Cuando tengas alguna duda de alguna palabra, llama al pastor.
Que el pastor necesita pasar el lápiz ahí. Llama a un líder de la iglesia. Pero no te quedes con esas enseñanzas. Esto no se trató de un testigo de Jehová, no se trató de un mormón, no se trató nada de eso, no, sino uno que se identificó como pastor, como seminarista, y yo soy lo mismo que vos, no, para. No, lo mismo que yo, no, para. Tus enseñanzas son totalmente contrarias a la mía. Entonces, cuando llegas a eso, sabes que estás peleando la buena batalla. Has pasado por obrero, has pasado por un buen soldado y estás cumpliendo un rol como evangelista que nada te va a corrompir en este tiempo. Esta era la palabra que yo tenía para ti. Prosigue la meta, no te dejes alcanzar, sino que dale para firme y adelante para que tú veas que Dios está contigo. Que el Señor lo bendiga en esta casa. Amén. Vamos a estar orando. Si alguno precisa de oración en esta